Señores, gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Lo prometido es deuda y yo siempre me siento muy honrado y agradecido porque invitados de mucha categoría me aceptan la invitación a este humilde espacio. Hoy no es la excepción. Vamos a conversar con un profesor, pero además director, propietario de centro educativo, en el sector privado, pero un hombre que conoce muy bien desde dentro y desde fuera el sistema educativo dominicano. Es director del Observatorio, ¿verdad?, para Educación de la ADP, pero es un hombre que lleva esa bandera también de la educación y lo que se debe, siempre con una crítica constructiva, que eso es lo que más me gusta de él, que siempre que critica, que da un tablazo, entonces le pasa un poquito de mentol arriba a la herida, dando una solución. Que lo escuchen es otra cosa, pues él no se detiene en su lucha. Vamos a conversar con el profesor Juan Valdés. Bienvenido, profesor, a este su espacio temprano en la mañana. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí contigo, Manuel. Nosotros lo que hacemos realmente no es crítica, sino pensamiento crítico. Sí. La crítica es destructiva, el pensamiento crítico es constructivo. Yo, como presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa, en cuya calidad estoy aquí hoy, te puedo decir que lo que más nos preocupa y nos ocupa es la seria crisis educativa que hoy arropa a la educación dominicana, sobre todo la de los más necesitados, esos más de 2 millones de estudiantes que tienen que ir a las escuelas públicas dominicanas en condiciones inhóspitas después de más de 2 billones de pesos gastados en un 4% durante más de una década, después de una década del Pacto por la Educación, en la que el Ministerio de Educación de la República Dominicana no ha logrado completar ni siquiera una de las 36 metas priorizadas de ese Pacto por la Educación. Después de que los pasados 4 años en particular, el presupuesto de educación ha sido más de 1 billón de pesos. Estamos hablando de que en español 1 billón es 1 millón de millones. Sin embargo, hoy tú tienes las escuelas públicas dominicanas en sus condiciones más inhóspitas de los últimos tiempos. Esto es realmente una crisis inadmisible que ocupa y preocupa a toda la población dominicana y sobre la cual todo el pueblo dominicano hoy en día debería estar involucrado, preocupado y activado en reclamo del derecho constitucional a una educación pública de calidad. Yo dirijo un colegio bilingüe internacional, un colegio privado, pero debo aclarar que los colegios privados son un servicio. La escuela pública es un derecho. La educación pública es un derecho constitucional y no es el derecho a ir a la escuela, porque ir a la escuela no implica educación. De hecho, siempre he dicho que actualmente aquí ya no hay escuelas públicas. ¿Cómo? Aquí tenemos guarderías públicas, que es donde llevan a guardar a los niños ahí durante 8 horas, a que hagan lo que puedan, en las condiciones que puedan. Entonces, eso, de facto, es una negación al derecho constitucional de todos los dominicanos a la educación. Cuando usted lee los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, ahí están los 13 factores ligados a la calidad de la educación. Y cualquier ciudadano los puede leer y analizar. Y yo les invito a que los lean. Y se van a dar cuenta que ninguno de los 13 factores ligados a la calidad de la educación hoy en día están siendo garantizados por el Ministerio de Educación y el gobierno dominicano. Profesor, justamente cuando uno ve, por ejemplo, los lunes, la semanal, y se menciona el tema educación, así como cuando uno escucha las intervenciones por parte del Ministerio de Educación, uno se imagina, uno vislumbra un país que ya está francamente avanzando, evolucionando en materia educativa. O esa es la percepción que uno intuye al escuchar esas palabras. ¿Cuál es la realidad detrás de la educación dominicana? No estamos evolucionando, estamos involucionando. Primero, en términos institucionales. Hay un tema que es el de la gestión pública. La Ley de Función Pública 4108 establece que quienes ocupan cargos públicos
deben tener un perfil pertinente al rol y las funciones de ese cargo. En educación, esa no es la realidad. Hoy en día, el gabinete que dirige la educación pública en este país no es especialista en el área de educación escolar particularmente. Y sus hechos, su falta de realizaciones evidencian que no son las personas más competentes para ocupar esos cargos. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto asignado que debo aclararles algo. Tú decías que es el ministerio del 4% para la educación y debo aclararte que no. ¿Cómo? Hoy es el ministerio del 3.82% para la educación, porque están hasta violando la Ley General de Educación, la Ley de Presupuesto, al no haber asignado este año al Ministerio de Educación el 4% del Producto Interno Bruto, sino el 3.82%. O sea que no es cierto ni siquiera que tenemos un 4%, tenemos menos. Ese 4% por el que tanto luchamos, en este año el Ministerio de Educación lo ha violado. Y lo ha violado en el momento de mayor crisis educativa que hemos tenido en este siglo. Hoy tú comienzas, como a veces me gusta presentar y reflexionar, a las 7:45 en una escuela pública, y si quieres mostrar en pantalla, te acabo de enviar por WhatsApp lo que es el menú de esta semana, el menú también para el mes de agosto, del desayuno escolar. Los niños de las escuelas públicas tienen la jornada escolar extendida no solo como una política educativa, sino también como una política social, donde pueden desayunar, pueden almorzar y deberían merendar, porque están 8 horas ahí. Sin embargo, lo que los niños reciben como alimentación escolar es realmente desnutrición escolar. Un pan de agua, un muffin, una galletita, todo eso es simplemente harina con azúcar y una leche descremada, los 5 días de la semana. En un niño, esta no es la alimentación adecuada para que el cerebro, a su edad, pueda producir los procesos cognitivos y afectivos que conducen a situaciones significativas de aprendizaje. Entonces tenemos una escuela muy mal alimentada. Pero cuando el niño se desayuna, debe hacerlo en el aula. Lamentablemente, por el déficit de aulas en este país, ya los comedores, las cocinas, los salones de actos han ido gradualmente siendo eliminados para ocuparlos como aulas. Entonces el niño tiene que desayunar en el mismo lugar donde toma clases, al igual que el almuerzo. El niño tiene que almorzar en el mismo lugar donde toma clases. Esto es un tema de higiene básica. Usted no puede desayunar y almorzar en el mismo lugar donde usted toma clases luego por horas. El aprendizaje en el ser humano, en primera instancia, se da a través de los sentidos. El aprendizaje primero es sensorial y después racional. Y esos, por ejemplo, olores, condiciones de higiene, el tema del calor, la falta de ventilación que tenemos en las escuelas públicas, produce lo que se llama un filtro afectivo del aprendizaje. Es un filtro sensorial que genera lo que es un distractor. Para que un niño aprenda, tiene que estar enfocado, tiene que prestar atención, tiene que estar involucrado en la clase. Pero el niño está rodeado de una serie de distractores sensoriales y medioambientales que le impiden hasta enfocarse, concentrarse, para poder aprender. Todos esos son factores que van en detrimento de lo que es el aprendizaje, que es realmente el fin esencial de la educación. Donde no hay aprendizaje, no hay educación. Y las escuelas públicas dominicanas no tienen condiciones adecuadas para generar situaciones significativas de aprendizaje. Profesor, en el caso, yéndonos al INAVIE de manera directa, hay un tema con los uniformes, hay un tema con los desayunos, con la alimentación, pero en específico el de los uniformes, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, ayer usted sabe que el INAVIE ha sido denunciado por numerosos documentales y reportajes y demandas y sometimientos a la justicia hasta de proveedores por irregularidades y corrupción en su gestión.
Yo no sé qué es lo que el presidente de la República está esperando para darse cuenta de que tiene que hacer un cambio urgente en el INAVIE, porque escucha cómo se llama: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Es el bienestar de los niños lo que está en juego en el INAVIE. Y ahora, después de haber sido denunciados y de que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas les ha cancelado procesos por irregularidades y ha sometido a la Procuraduría varios de esos procesos irregulares e ilegales, ayer ellos se destapan con decir que solo han podido garantizar la provisión del 48% de los uniformes que los niños van a necesitar. Pero hay algo aún peor. Los niños de este país, los que logren entrar a la escuela, van a iniciar el año escolar con un déficit de más de 13 millones de libros. Libros que en este momento es que están en un proceso de licitación, que no van a estar listos hasta el mes de enero. ¿Cómo? Y luego se preguntan por qué la República Dominicana está en el último lugar de América Latina en calidad educativa. Tenemos el peor sistema educativo de América Latina, con las más bajas calificaciones en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Luego se quiere buscar el origen del problema en los maestros, o en el mismo niño, o en la familia. Y aunque todos son actores relevantes, no es donde está el problema, porque lo más básico de la educación, que es garantizar primero un ambiente propicio para que se dé la actividad educativa. Segundo, los medios y recursos para el aprendizaje básicos. Y tercero, está el tema de la alimentación y las condiciones de convivencia escolar. Nada de eso en este país está garantizado, y mucho menos en condiciones de calidad. Entonces el niño va a la escuela a un ambiente realmente desmotivador, desmoralizador, que es un ambiente que no le atrae. Un niño que en esta era digital está bombardeado por distractores, por antivalores. Entonces la escuela no es un ambiente atractivo tampoco. Esto lo que está es condenando a la futura generación de dominicanos es a la miseria, a la pobreza. Estamos condenando a este pueblo a empeorar cada año más. Mientras un grupito que sí tiene económicamente todo garantizado envía a sus hijos a los colegios más caros de este país, donde sí están las condiciones necesarias, más de 2 millones de niños tienen que ir a escuelas públicas que parecen más campos de concentración que centros educativos. Profesor, vamos, porque se habla mucho de qué hacer en el horario de la tanda extendida, que se desaprovecha mucho el horario de la tanda extendida. Yo incluso, quizás, no sé, partiendo del desconocimiento, pues no soy un experto ni mucho menos en el área de educación, y siento y escucho que eso es prácticamente, como usted decía al principio, una guardería. Eso acrecenta, aumenta aún más ese concepto en la tanda extendida, porque en algunos casos no hay nada, o sea, no hay nada pautado en ese horario. Simplemente jueguen, hablen, compartan. Entonces eso es el concepto de una guardería. Entonces quiero saber, ¿qué piensa usted con el tema del arte, la cultura y el deporte como herramientas de desarrollo social y personal para esos muchachos que serán hombres y mujeres del mañana, y cómo aprovechar eso en esos horarios? Por ejemplo, ¿qué piensa usted? Aquí ya tenemos una modalidad escolar que es la modalidad de artes, pero solo en esas escuelas se trabaja el arte en sí. Debería ser generalizado. Esa es la realidad. En las últimas investigaciones que se han hecho en el país, se denota que el área de educación física tiene serias deficiencias en términos de los recursos que necesita y del ambiente, las canchas, los espacios de juego están en condiciones muy deterioradas. También el hecho de que este sea un país tropical, muchas de las canchas, realmente, yo diría que todas necesitan tener un techado, porque las canchas, por ejemplo,
y las escuelas que tienen educación física a las 11 de la mañana, a las 12, a las 2 de la tarde, es imposible. Aquí el dinero del 4% lo han gastado en las áreas realmente equivocadas. Porque es que, insisto, yo trabajo internacionalmente como acreditador de centros educativos. E internacionalmente hay estándares que son los que definen qué es una escuela en términos de los espacios. En la República Dominicana no hay espacios adecuados para dar educación física en las escuelas públicas, simplemente porque no se ha tomado en cuenta que este es un país tropical y que si vas a dar deportes al aire libre, porque el deporte no es necesariamente una materia únicamente conceptual, no es aprenderse qué es el baloncesto, ese no es el tema, además de que el deporte es un tema de salud. Claro. Recuerden el viejo adagio que dice mente sana en cuerpo sano. Y el deporte, la educación física, es también un tema de salubridad para los niños. Pero las escuelas públicas tienen las canchas en su gran mayoría dañadas, muy deterioradas, no tienen techado, todas deberían tener un techado para las canchas, como los tienen los mejores colegios de este país, que no es que esos niños tienen más derecho que los niños de las escuelas públicas. Mira, en este momento, por ejemplo, en este momento tenemos lo que se llama la jornada de capacitación de verano a los maestros, y se ha tomado para intentar inculcar a los maestros la implementación del enfoque STEAM, que es Science, Technology, Engineering, Arts and Math, ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Pero en las escuelas públicas esto es imposible. Y ponen a los maestros durante 2 semanas a escuchar propuestas y teorías y enfoques de aprendizaje que son imposibles de ejecutar en una escuela pública porque, por ejemplo, el 72% de las escuelas públicas dominicanas no tienen ni siquiera un laboratorio de ciencias. Entonces, cuando un maestro va a esos entrenamientos que se les propone implementar un enfoque que suena bonito en la teoría, pero ellos saben que en la práctica es imposible en las escuelas públicas, se desmoraliza, se desenergiza y se desmotiva a los docentes. Y así no hay moral para usted poder hacer algo innovador en la escuela pública. Lo mismo pasa con la tecnología. Hoy, el 93% de los niños que van a las escuelas públicas ya no tienen computadoras ni tabletas. ¿Cómo? O sea, solo el 14% de los niños que van a las escuelas públicas tienen acceso a Internet en las aulas. Los niños en las escuelas públicas no tienen en los politécnicos laboratorios ya equipados. Señores, aquí se ha destruido la educación dominicana en los pasados 4 años. Se ha deteriorado de una forma que nunca antes se había visto. Se ha manejado más dinero que nunca antes, pero las escuelas públicas están en peor condición que nunca antes, deterioradas, con grietas, con filtraciones, con paredes rotas, con espacios a medio construir, que cuando los niños juegan ponen en riesgo su salud y su vida. El presidente de la República tiene que sentarse seriamente y hacer una reflexión del cambio profundo que hace falta en el gabinete que dirige el Ministerio de Educación. Porque hoy tenemos a un grupo de incompetentes que en los pasados 3 años han deteriorado más la educación pública que en los pasados 30 años. Es inadmisible que teniendo más dinero que nunca antes, teniendo claramente identificadas las necesidades, teniendo las normativas bien establecidas, teniendo a los docentes dispuestos a hacer el trabajo, hoy tengamos una escuela pública peor que hace 30 años. Profesor, el tema de la moral y cívica, una materia que se ha celebrado, se ha vitoreado, es quizás la nueva conquista que mostrar, o la reconquista que mostrar. No, pero ahí no hay una reconquista ni una conquista, perdóname por favor que te interrumpa. Adelante. Porque mira lo que sucede. Yo creo que el ministro Luis Miguel de Camps podría hacer un buen trabajo, pero hay que tener muy claro que el ministro no es especialista en educación, ni es educador, ni tiene experiencia en esto. Por lo menos el presidente de la República, si nombra a un ministro que no es educador, debe tener a su lado un gabinete experto.
Y es lo que no tenemos hoy. No Y tiene ese obviamente. gabinete lo pone a decir cosas que realmente lo hacen lucir muy mal a él y al presidente, como el tema de la moral y cívica. La moral y cívica siempre ha estado en la escuela. La moral y cívica siempre se ha impartido después de la modificación curricular del año 2012 a través de las asignaturas de ciencias sociales y formación humana y religiosa. Cuando ponen al ministro a emitir una nueva ordenanza y anunciar con bombos y platillos a este país que se va a recuperar la moral y cívica, estos funcionarios lo que están es ridiculizando al ministro. Porque todo el que trabaja en la escuela pública sabe que la moral y cívica está ahí, que está en el currículo, que está asignada, que tiene su carga. Y sabe que lo que hoy en día tenemos es un enfoque por competencias, en el cual la moral y cívica se da de manera transversal, no como una asignatura directa que se llama moral y cívica. Por eso tenemos formación humana y religiosa, y por eso tenemos ciencias sociales. Y por eso tenemos todo el contenido de moral y cívica en estas dos asignaturas. Y tenemos explícitamente la carga horaria y el contenido para enseñarla. Yo celebro la intención del ministro de fortalecer la moral y cívica, pero debería tener un equipo experto que le explique cómo es que eso se hace, que ya está en el currículo y que es ridículo, vergonzoso, que se le anuncie esto al pueblo, porque ahí lo que se evidencia es que tenemos un grupo de personas que no sabe de educación dirigiendo el Ministerio de Educación. Además, yo sí tengo mucha aprensión con relación a la intención de las autoridades de mejorar la moral y cívica, porque la moral y cívica se predica con el ejemplo. Y un ministerio que viola la ley, que está arropado de corrupción, no puede estar hablando de moral y cívica. La moral y cívica no se enseña con una materia. Los primeros que tienen que actuar de forma cívica y moral son los funcionarios que dirigen el Ministerio de Educación, y hoy en día están incurriendo en una multiplicidad de violaciones a las leyes que distan mucho de lo que es la moral y la cívica. Por ejemplo, violan la Ley General de Educación y la Ley General de Presupuesto al no asignar el 4% al presupuesto de educación. Violan la Ley General de Educación al estar hoy contratando a docentes auxiliares para el nivel primario e inicial como empleados administrativos del banco de docentes que no pasó la prueba para ser maestro. Dios. Entonces están contratando a los que reprueban la prueba de maestros para pagarles la mitad de lo que se le paga a un maestro que sí lo aprobó, y encima de eso los nombran como empleados administrativos para que no tengan los derechos laborales de un docente. Ahí no hay moral, ahí no hay cívica. Hoy yo mismo tengo más de 10 sentencias contra el Ministerio de Educación y el INAFOCAM porque ellos se niegan a dar información pública, violando la ley de libre acceso a la información pública. Entonces, ¿de qué moral y cívica es que me están hablando? Hoy publican la compra de 302 aulas móviles por más de 830 millones de pesos con un proceso ilegal, violando la ley de compras y contrataciones, declarando esto de urgencia. Entonces, ¿de qué moral y cívica es que están hablando? La moral y cívica no la enseña el maestro con instrucción explícita. Los pueblos son como sus líderes. Y si el Ministerio de Educación desea fortalecer la moral y cívica, debe empezar por ejercerla internamente en su gestión pública, que es lo que no tenemos hoy en día. Wow, esas son de las respuestas que dejan al entrevistador pensando mucho. Me ha hecho una reflexión bastante importante y sé que esa audiencia así lo piensa. Profesor, estamos llegando a la parte final de la entrevista, pero no quiero dejarlo ir sin que hablemos de 3 ejes que me faltan. Pero hay uno que lo voy a unir, 2 preguntas en una. ¿Qué piensa usted de que quizás no estamos definitivamente utilizando y enseñando sobre todo de IA a los estudiantes, de robótica y de educación vial? ¿Qué piensa usted de que a los muchachos que mañana serán conductores, la mayoría en algún momento, y hasta transeúntes, porque la educación vial también aplica para el transeúnte? ¿Qué piensa usted de incluir IA, inteligencia artificial, robótica y educación vial, o fortalecerlo en caso de que exista? Lo que más me preocupa y me duele es que en el sector privado
todo eso que tú dices se da. Yo trabajo en el área también de tecnología educativa. Y si tú vas a mi colegio, los niños de mi colegio desde primero de primaria son programadores de robots. O sea, nosotros enseñamos programación robótica desde primero de primaria en toda la escuela. Todos los niños son programadores de robots. Es algo muy sencillo. La inteligencia artificial está presente en todo también. Y recuerden que dentro de las 7 competencias fundamentales del currículo dominicano está la competencia ética y ciudadana, donde están esos valores también y esas enseñanzas a través de la formación humana y ciencias sociales, insisto. El problema es que una escuela pública en la cual el 93% de sus niños no tienen ningún dispositivo electrónico, ¿cómo va a enseñar inteligencia artificial y robótica? Dios mío. ¿De dónde? Si no tienen laboratorios de ciencias, si no tienen laboratorios en los politécnicos, si no tienen acceso a internet, el 86% de los niños que van a la escuela pública, ¿de dónde van a enseñarles robótica, STEAM, inteligencia artificial? Señores, es que tenemos una escuela en condiciones de miseria, anacrónica. Y si tú me preguntas, ¿cuál es la solución, profesor? La solución es nombrar en el Ministerio de Educación un equipo de gestión competente. El presidente está obligado, por un tema constitucional, a garantizar a los dominicanos un sistema educativo de calidad. La educación es un derecho, no es una opción, no es un lujo. En este país es un lujo que tienen un grupito. Y para que esto se dé, hace falta que la educación pública sea dirigida por gente capaz, competente, con pericia, comprometida. Y eso no lo tenemos hoy. Tenemos un equipo al lado de un ministro que tiene muy buenas intenciones, pero tenemos un equipo anacrónico, inexperto, incompetente. Y yo tengo derecho como dominicano a exigir que la gestión de la educación pública sea llevada a cabo por gente capaz. ¿Qué te dice que no lo son? El desastre que tenemos hoy, el deterioro que tenemos en la educación pública. Entren al Ministerio de Educación, a su portal de estadísticas, y descarguen los indicadores de eficiencia interna y comparen los de 2019 con los de 2023 y 2024. Y se van a dar cuenta que vamos en regresión. La innovación educativa, que es a lo que tú te refieres, requiere de condiciones mínimas de operabilidad en las escuelas públicas. Y nuestras escuelas públicas no tienen esas condiciones mínimas. Con respecto, por último, quizás, y agregarle un poquito al tema de la educación vial y la importancia que le puede ver a que se implemente. La educación vial, Manuel, es un tema, te reitero, cívico. Sí. Y está dentro de los conceptos de moral, de cívica, de urbanidad. Reitero, una de las 7 competencias fundamentales es la competencia ética y ciudadana. Y está dentro de los fundamentos y el contenido curricular dominicano. Pero es que esto es cultural. Y te reitero, los pueblos son como sus líderes. Si quienes dirigen al país y dirigen la educación dominicana no son los primeros en predicar con el ejemplo, tú no vas a lograr con los niños por cátedra ni por instruccionismo una conciencia para que el niño cambie o la ciudadanía cambie. ¿Por qué cuando los dominicanos se van a otros países no cometen ninguna de las infracciones que sí cometen aquí? Entonces el problema es que no es que no saben. Es que acá se ha creado una cultura de impunidad, de violación a las leyes, de exclusividades. Y eso hace, en lo que se llama la psicología social, que la ciudadanía, aunque sea por frustración social, lo haga. Yo insisto que las autoridades deben primero predicar con el ejemplo, ser las primeras en no irse en rojo, ser las primeras en respetar las leyes, porque desgraciadamente eso no es lo que tenemos. Y hay mucha frustración social, mucha rebeldía social acumulada en este país. El dominicano es un ciudadano francamente resentido con sus autoridades. Y eso provoca una cierta rebeldía, un cierto desafío a las normas. Porque eso se llama psicología social. En el momento en que las autoridades sean las primeras en predicar con el ejemplo, las cosas aquí van a cambiar. De lo contrario, un niño, un joven, no va a cambiar su conducta social simplemente por instruccionismo en la escuela. Hay una dicotomía entre la realidad escolar y la vida fuera de esta.
Por último, profesor, sé que ya tenemos que irnos, pero es la última pregunta que le hago. Quiero que nos responda. El Ministerio de Cultura, y sé que me salgo un poquito, pero no tanto del tema educativo. El Ministerio de Cultura tiene que cumplir un rol también en esto. Tiene que el Ministerio de Cultura garantizar una feria del libro que realmente funcione y que los niños vayan a comprar llaveritos, porque lamentablemente los Pero muchachos... Manuel, lo que pasa es que eso no lo logra el Ministerio de Cultura sin una política socioeducativa. Esto requiere de políticas socioeducativas. Sin una política que realmente sea estructural, estratégica, continua, evaluable, medible, no vamos a lograr cambiar nada. El tema acá es que la educación es una ciencia y como ciencia requiere de método, de monitoreo, supervisión, evaluación, revisión. Pero aquí cada cual que llega viene con algo improvisado, quiere dejar su propia marca sin ser expertos en nada usualmente y al final terminan desperdiciando los fondos públicos y arruinando más el estado de cosas. Señores, yo creo que más claro ni el agua. A veces uno tiene que volverse un tanto ácido con las cosas. Yo soy de los que usualmente lo hago, pero es que el profesor aquí acaba de dar datos tras datos, ¿no? Y el que quiera rebatirlo, pues tiene que ser con datos, también, con realidades. Vamos a ver entonces, ¿quién se atreve a desmentir estas palabras? Queda pendiente y aquí escuchamos las dos campanas, así que si alguien del Ministerio de Educación quiere venir aquí a decir que eso no es cierto, a demostrar quizás con datos que no, pues bienvenido será. Señores, gracias. Los invito. A un debate público, con evidencias. Es muy fácil venir aquí y decir cualquier cosa. Yo de lo que hablo es de datos medibles, verificables y sobre todo cifras oficiales. Gracias, profesor Juan Valdés. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Nos vemos, iba a decir mañana, producción, nos vemos el lunes. El lunes nos vemos por aquí, si Dios lo permite. Que Dios me los bendiga mucho.